No solo es uno de los actores más queridos de Hollywood, sino que también es uno de los actores más versátiles y convocados. Es por eso que en el video de hoy les traigo las mejores películas de Zac Efron. Matt es un atleta olímpico varias veces campeón con graves problemas de conducta. Por tener un problema con la ley, necesita hacer trabajo social. Con sus contactos consigue la oportunidad de ingresar a los guardianes de la bahía de Santa Mónica. Pero el líder Mitch no está muy convencido de que sirva para el trabajo tan peligroso que tiene. Aún así, decide darle una oportunidad. El nuevo equipo descubre varios delitos que pretenden arruinar la playa por un empresario que está decidido a comprar esas tierras. Una remake de la histórica serie de los 90, hasta con un cameo de la hermosísima Pamela Anderson. Increíbles efectos, muchos chistes, un soundtrack noventero y una película ideal para divertirse sin pensar demasiado. Jason trabaja con Daniel diseñando portadas del libro y Mickey es un joven actor que se está divorciando. Juntos son un grupo de mejores amigos que viven en Nueva York. Una noche deciden salir a festejar la soltería del grupo yendo a una fiesta donde conocen a 3 mujeres con las que comienza una relación cada uno de ellos. Cada vínculo nos cuenta los problemas típicos de cada pareja. Mientras las historias se mezclan, podemos ver cómo es una conversación íntima de amigos sobre sus novias y de los secretos que se guardan. Divertida, con muy pocos momentos de drama, para disfrutar en compañía de tu pareja, amigos, familia y por qué no de tu mascota, que seguro es la que más te escucha. Cole Carter es un DJ de 23 años dispuesto a ser famoso. Junto a sus amigos decide alquilar una casa de verano donde hacen fiestas para juntar plata y ser reconocidos en el ambiente, además de trabajar en diferentes boliches todas las noches. Un día conoce a James, un productor de renombre de la industria, que le ofrece ayuda para lograr su sueño siendo su mentor. Cole aprende sobre música y el efecto en la gente, además de cómo ser un artista original. Pero Sophie, la novia de James, parece querer algo más que una amistad con él, teniendo que elegir entre su carrera o ella. Una historia interesante con una gran banda sonora, un romance prohibido y unas pocas escenas de drama. Te recomiendo prestar atención a la escena donde el personaje de Zac explica cómo influye la velocidad de las canciones en el ritmo de las personas cuando bailan, porque es maravillosa. Peli que tendría que ver todo DJ. Charlie es un joven con talento en la navegación a botes a vela y una noche tiene una fiesta con sus compañeros a la cual no puede asistir ya que su madre se va a trabajar sin aviso previo y lo deja a cuidado de Sam, su hermano menor. Dispuesto a ir a la fiesta, decide llevar a su hermano con él y en el viaje tiene un accidente donde solo queda con vida Charlie. Afectado por la culpa, decide dejar la escuela y su carrera para cuidar el cementerio donde descansa su hermano. Pero la fuerza de una promesa hace que Charlie pueda volver a estar con su hermano sin que nadie más pueda saberlo. Un drama suave que trata temas delicados sin la necesidad de un golpe bajo, siendo muy divertida. Un film que quiere hacerte emocionar y también dejarte un mensaje positivo ante un problema grave. Una historia muy emotiva, pero que te saca sonrisas con el carisma de Zac. Logan es un soldado de Irak que encuentra enterrada en el desierto la foto de una joven desconocida, con el único dato de saber que es americana como él. Al no encontrar al dueño de la foto, decide quedarse con ella como un amuleto de la buena suerte. Al regresar a su casa en los Estados Unidos, busca a la desconocida, pero mantiene en secreto la historia de la foto. Pero no todo es tan fácil como parece, ya que más de una persona decide separarlos. Una historia que te lleva de viaje desde los horrores de la guerra hasta el romance que parece ser creado por el destino, especial para los que quieren enamorarse más de Zac. Mike tiene una crisis a sus 37 años, ya que no está conforme con su trabajo y no tiene una buena relación con sus 2 hijos. Además, se acaba de separar de su esposa, con la que se conocen desde el secundario. Nostálgico por la vida prometedora que tenía cuando era un adolescente, todo parece de ir mal en peor. Una noche de tormenta, mientras conducía por un puente, trata de salvar a un hombre que parecía determinado a saltar hacia el río y terminar con su vida. Pero en medio de la lluvia, todo se vuelve más confuso y termina cayendo al río sin lastimarse. Por la mañana todo cambió y Mike volvió a ser el joven de 17 años que fue, sin saber cómo es posible. Junto a su amigo Ned, tratan de descubrir cómo volver todo a la normalidad, mientras compone su relación con sus hijos y su esposa, sin saber qué es lo que sucede. Comedia adolescente con una historia más que contada, pero mejor que nunca, porque en esta está Zac.
Ted Bundy es un estudiante de derecho que conoce a Liz, una madre soltera, y juntos comienzan una relación seria rápidamente. Años más tarde, el noticiero y diarios dan la noticia de varias jóvenes asesinadas y algunas desaparecidas, con la descripción de un hombre parecido a Ted y hasta un auto que parece coincidir. Todo esto, además de conductas extrañas, hacen pensar a Liz, que decide llamar a la policía ya que duda del hombre con el que vive. Así como Ted es acusado y llevado a juicio por numerosos casos de asesinato, violación y desaparición. Es posible que un hombre con buenos modales y buena apariencia pueda ser un monstruo, basada en la novela de la ex novia de Ted, sobre el primer asesino serial documentado en los Estados Unidos, uno de los más sanguinarios, con una historia que parece ficción, pero que en la realidad fue mucho más perversa. Recomendada para los amantes del género de los asesinatos. Richard está en el último año de secundaria en 1937 y tiene un gran talento en música y literatura. En un paseo por la ciudad ve un tumulto de gente frente al nuevo teatro, al cual se acerca y conoce al desconocido Orson Welles, quien tiene una conexión instantánea con Richard, invitándolo a participar en su nueva obra que será todo un éxito. Julio César, mientras trabaja en la oportunidad de su vida, conoce lo más bajo del ambiente del teatro. Está lleno de ambiciones y egoísmo, llena de color del teatro y basada en una historia real que te llevan de viaje al pasado, donde ves el vestuario y los detalles de la época en cada momento. Sin dudas, esta es mi película preferida de Zac Efron. Te pido que en los comentarios me escribas cuál es la tuya. Teddy es el presidente de la fraternidad Delta Psi junto a su amigo Pete, y acaban de mudarse al nuevo vecindario. Kelly y Mark son una pareja de padres primerizos que compran una casa con todo el dinero que tenían, donde planean tener una vida tranquila mientras crían a su hija Estela. Al saber que sus vecinos son de una fraternidad y hacen fiestas muy ruidosas todas las noches, planean ir a presentarse y mantener una buena relación para poder pedirles que no hagan ruidos molestos en sus fiestas. La primera noche hay una fiesta donde todos se hacen amigos muy rápido, pero cuando la fraternidad hace sus fuertes ruidos todas las noches y no dejan dormir ni a ellos ni a sus vecinos, la convivencia se vuelve insoportable y ambos bandos atacan con todo lo que tiene para que uno de ellos decida mudarse. Una increíble y muy infravalorada película. Una comedia ácida con una de las mejores mezclas del humor viejo y el nuevo que hay en el cine en los últimos años. Bueno, superada por qué pasó ayer, pero eso es para otro video, más que recomendada. También hay una segunda parte de esta, pero es una fraternidad solo de mujeres, también muy buena, pero yo me quedo con la primera. Mi nombre es Lucía, les agradezco por haber llegado hasta acá. En la cajita de información les dejo nuestras redes sociales, no olviden suscribirse al canal y los espero en el próximo video.